No importa cuánto amor o delicadeza o ternura envuelva cada gesto entre Jimin y Jungkook. No importa cuán sincera sea la risa que comparten, las miradas que se cruzan y cómo se observan mutuamente, porque siempre habrá voces que intenten ensuciar lo que ellos desprenden, desdibujar lo real, gritar más fuerte que la misma verdad. En el caso del Jikot, esto es una constante. No importa lo que hagan, cómo lo hagan o con qué intención lo hagan. Siempre habrá quienes se tomen las molestias de buscar grietas, aunque éstas no existan. Siempre habrá quienes quieran apagar lo que ellos no pueden entender. Recordemos lo que ocurrió cuando se anunció oficialmente el lanzamiento de su programa de viajes. Ese proyecto que capturó la atención desde el primer segundo. Un programa que más allá de mostrar destinos, fue una ventana hacia momentos cotidianos, íntimos y sutiles sobre Jimin y Jungkook. Desde que se confirmó su existencia, las reacciones fueron inmediatas. Muchos celebramos, claro, pero otros no pudieron contener su incomodidad. Algunos comenzaron una cruzada desesperada por evitar que saliera a la luz. Hubo quienes enviaron correos a la empresa, quienes lanzaron campañas digitales con supuestas denuncias, como si mostrar un vínculo genuino fuese algo que se deba censurar. Intentaron detenerlo antes que comenzara, pero como siempre el tiempo dio su veredicto. El programa fue un éxito rotundo, no solo por las cifras, sino por lo que transmitía, por esa energía cálida que se respiraba en cada episodio, por esa complicidad que no se necesita nombrar. Sin embargo, para los detractores, la batalla no había terminado, porque como no pudieron detener el lanzamiento del programa, no les quedó más opción que analizar cada capítulo con lupa, buscando errores en un manuscrito. Cada gesto interpretado, cada palabra descontextualizada, cada silencio tergiversado, porque cuando no se tiene una verdad que contar, se inventan una, y como siempre, fue lo que hicieron. Como sabemos, el punto de mayor tensión llegó cuando Tae apareció en uno de los episodios. Su presencia, que fue descrita por él mismo como una decisión espontánea, porque él dijo que vio el grupo donde estaban hablando sobre el viaje y dijo: vi el grupo y pensé que Jimin no podía ir sin mí. Aclaremos que con esto, Tae hace una confirmación. Él no fue por Jungkook como muchos fans del Taekwondo opinan, fue por Jimin y sus palabras lo dejaron más que claro. Esto provocó una reacción inmediata, no tanto por él, sino por lo que su aparición despertó en ciertos sectores. La crítica se dirigió exclusivamente hacia Jimin, ya que los fans del otro shit comenzaron a decir que esos días de programa deberían ser centrados solo en Jungkook y Tae. Lo acusaron de ser el intruso, el que no debía estar allí, como si Jungkook y él no hubieran planeado esto hace mucho tiempo atrás, y como el mismo Tae dijo, él simplemente fue porque quería estar con Jimin, o sea que su presencia, a diferencia de la de Jimin y Jungkook, no fue planeada, fue espontánea. Por ello, ahora hablemos de un momento que fue criticado porque, como dije, muchos fans creían que Tae solo debería estar ahí con Jungkook y que Jimin debería salir del programa. Algo totalmente ridículo.
Así que recordemos este momento. Fue el primer capítulo de la aparición de Tae, donde todos ellos fueron a comer. Mientras los tres se sentaban a disfrutar de los platillos preparados, hubo algo que llamó la atención de todos. Jimin no estaba comiendo, probaba pequeños bocados, pero parecía más entretenido escuchando o viéndolos comer a Jungkook y a Tae. Y en cuestión de horas de que salió ese capítulo, las teorías comenzaron a multiplicarse. Muchos decían que estaba incómodo o molesto. Incluso se preguntaron que si el ambiente había cambiado con la llegada de Tae. Algunos llegaron a insinuar que Jimin se sentía excluido, como si no encajara en ese triángulo aparentemente improvisado. Las cámaras mostraban una escena tranquila, pero el silencio de Jimin se prestaba a toda clase de interpretación. Pero aclaremos algo. Si bien es cierto, Jimin no estaba comiendo mucho como Tae y como Jungkook, pero él sí participaba en las conversaciones. Conversaba con Tae y con Jungkook, estaban recordando momentos y teniendo ciertas anécdotas, así que lo que algunos dicen que fue ignorado completamente es falso. Los invito a ver el programa y ese capítulo nuevamente. Pero bueno, la verdadera revelación llegó cuando se lanzaron los detrás de cámaras de este capítulo. Salió a la luz la verdad. Una verdad que, lejos de apagar la llama, encendió aún más curiosidad en quienes seguimos cada detalle sobre el G-Code. Con una sonrisa sincera, sin dramatismo ni grandes gestos, Jimin explicó por qué no había comido durante la cena. Él dijo: dormí en casa de Jungkook antes de venir aquí, y Jungkook cocinó 4 porciones de comida, y bueno, yo soy quien insistió en que cocinara esa cantidad, pero comí 3 porciones, por eso mi estómago está completamente lleno ahora. Con esta declaración, todo cobró sentido. Mientras muchos debatían sobre la supuesta incomodidad de Jimin, que él no comía porque se sentía como en la tercera rueda, la verdad era mucho más íntima y reveladora. Jimin había pasado la noche con Jungkook en su casa, en la casa de Jungkook, comiendo, disfrutando de un momento juntos. Jungkook no solo lo había recibido, sino que había cocinado para él. Y no una porción ligera o improvisada, 4 porciones, y como dijo Jimin, lo hizo porque él se lo pidió. Como sabemos, Jungkook siempre está dispuesto a consentir a Jimin, no importa cuál sea la situación. Mientras Jungkook esté ahí, Jimin nunca se va a quedar con las ganas de comer o hacer algo. Jimin, lejos de esconderlo, lo dijo con naturalidad, como si no fuera un secreto, pero al mismo tiempo sabiendo que este pequeño dato desmontaría por completo cualquier teoría. No hubo incomodidad, no hubo distancia, lo que hubo fue una noche ya compartida, una comida preparada, y ese era el verdadero motivo por el cual Jimin no estaba comiendo. Jungkook ya lo había consentido la noche anterior.